Vamos a empezar esta mesa redonda, el teatro independiente como revulsivo social. Primero, dos notas preliminares. Una, que hoy es 20N y que hace 40 años que murió el Generalísimo, con lo cual nos ayuda a contextualizar este fenómeno. Y la segunda es la ausencia de Josep Lluís Cirera, que no puede estar con nosotros porque está enfermo y bueno, ha disculpado que no puede venir. Realmente es una lástima porque Josep Lluís es uno de los protagonistas del teatro independiente, no solo del País Valenciano, sino de toda España, y el grupo que él fundó con su hermano Rodolf, el Rogla, tuvo una especial significación. Os explico un poco la mecánica, yo haré una introducción con algunos puntos, presentaré a los invitados, luego ellos harán sus intervenciones y a continuación ya abriremos el turno de preguntas, porque lo interesante también es establecer un diálogo sobre este fenómeno. Decir que el teatro independiente es también un fenómeno generacional, de una serie de gente muy joven, entre 17, 26, 27 años, que vive en el tardofranquismo y sus ansias de salir de esa sociedad oscura, su audacia, su deseo de libertad, también su inexperiencia. La mayoría eran autodidactas, otros no, otros tenían una formación, pero creo que tiene mucho que ver también con la juventud, con la audacia de la juventud, con la fuerza de la juventud y con los deseos de la juventud para cambiar la sociedad que había y más concretamente el teatro que ellos veían como espectadores. Voy a centrarme en dos o tres puntos muy vinculados en los procesos de creación, pero que también creo que van más allá del propio teatro para explicar también la sociedad, el contexto en el cual tuvo lugar el teatro independiente y también los mitos, ¿no? Uno es sobre texto o no texto. Creo que es una polémica muy interesante que tuvo lugar, es decir, coincide con el descrédito del autor, que no solo es un fenómeno que sucede en España, sino que es internacional, pero que tiene que ver mucho con también el descrédito de la autoridad. Es decir, no partimos de un texto escrito, sino que vamos a trabajar, también hay el mito de la creación colectiva, y si hay un dramaturgo queda insertado dentro del proceso. Esto también, de alguna manera, claro, conllevará que la jerarquía de roles cambia, mayor protagonismo del cuerpo, mayor protagonismo de la fantasía, ¿no? Pero me gustaría citar un texto de la época, de Jerónimo López Mozo, muy significativo. Es un texto del año 76. Él dice: el autor ha sido desde los orígenes de la burguesía el dictador del teatro. La figura del dictador estuvo muy presente, evidentemente, ¿no? porque ahí estaba Franco. En torno a sus textos han girado directores, actores, escenógrafos, músicos. Ahora, cuando los principios en que se apoyaba el teatro han sido revisados y halladas nuevas formas dramáticas, el autor ha sido apeado del pedestal que él mismo se había construido o a que le habían encaramado y, ya en el suelo, ha sufrido las consecuencias del odio acumulado en tan dilatado espacio de tiempo. Me parece un texto significativo de este deseo, ¿no?, de superar una forma de teatro heredada, de cambiar, ¿no?, y sobre todo ese criterio de todos, el criterio de colectivo, ¿no? O sea, todo el colectivo es creador. Y esto es muy interesante. También esa falta de texto llevó a lo que decía la potenciación de otros lenguajes, también la posibilidad de girar, ¿no?, y también, de alguna manera, la creación de sublenguajes y subtextos, porque yo creo que uno de los fenómenos más interesantes del teatro independiente es la complicidad con el público, ¿no? Es decir, el público también era militante, los que hacían teatro eran militantes, pero el público también. Y entonces ahí se establecía una comunicación muy fluida, es decir, cuando alguien hacía el típico gesto de Franco o cuando un personaje hablaba con el tonillo, por ejemplo, ¿no?, ahí se abrían unas complicidades extraordinarias. Y en el teatro sucedían cosas que no sucedían fuera del teatro. Me gustaría también citar un texto sobre esto, que es de Paco Obregón, del grupo vasco Geroa. Esto es un texto del año 1978
El teatro era como un gesto de libertad en ese momento, era como una ceremonia de libertad, era un teatro de guiño al público. Se entendía a veces todo a través de un determinado gesto que no estaba en el texto ni en el libreto, que no aparecía, pero que se hacía, porque el teatro era vivo también. Eso le daba al teatro la gran bandera de resistencia antifranquista y de ceremonia de la libertad. Esto me parece muy significativo. También respecto al público, creo que hay mitos, es decir, muchas veces se piensa que el teatro independiente se alimentaba de un público de clases bajas, clases medias, universitarios, es verdad, pero también creo que hubo una burguesía que apoyó al teatro independiente. Es decir, yo hablo de ejemplos de Cataluña porque es lo que conozco, pero para mí, por ejemplo, es muy significativo el espectáculo Mori el Merma, de La Claca, que sí, es verdad, había la participación de Joan Miró, pero ese espectáculo se estrenó en el Gran Teatro del Liceo. Hoy en día es impensable que un grupo de la periferia, como era La Claca, estrenara en el Liceo, es que a nadie se le... O sea, era también un momento muy flexible, muy interesante, pero creo que también vale la pena verlo en ese sentido, que había una complicidad por muchos estamentos de la sociedad. Evidentemente era un teatro de izquierdas y los protagonistas eran militantes. Ayer lo hablábamos con Chus, militantes en la clandestinidad, y cuando se legalizan los partidos, pues hay muchísima gente del Partido Comunista Español, en Cataluña del PSUC principalmente, otros que no. También respecto al franquismo, ya para ir terminando, ¿qué reacción tuvo el franquismo con el teatro independiente? Por ejemplo, es interesante un caso, el del Joglars. En el año 69, el gobernador civil de entonces, que era Caricano Goñi, que era un franquista de pro, hace espiar a El Joglars durante 2 semanas, no solo sus actividades teatrales, sino su vida privada. Entonces, el documento que se conserva termina con que son desafectos al régimen y aparte de costumbres licenciosas, de moral relajada, etcétera, etcétera, pero no se posicionan a nivel político y, por lo tanto, no se toma ninguna medida. Esto es curioso porque en el año 73, el Nodo 1705, hay un reportaje espléndido sobre el Joglars, donde se les ve ensayar las nuevas técnicas de mimo y aparte pues, se alaba sus éxitos internacionales, ¿no? En cambio, los problemas políticos al Joglars les llegará en la transición, con el conocido caso de La Torna, ¿no? que les sitúa en un juicio castrense, ¿no? Todos a la cárcel. Y, por ejemplo, el emblema de estas jornadas es la máscara que hace Fabià Puigcerver, sellada la boca de sangre, que es el grito de libertad de expresión que nace de ese caso. Luego las cosas han ido como han ido, pero en ese momento fue muy importante. También la policía se metía en otros elementos, por ejemplo, el Sarao de Comedians, que era un espectáculo muy interesante en el que a la gente se le sugería tener relaciones sexuales, quitarse la ropa. Claro, la policía también actuó en ese caso y los puso todos a la cárcel durante 2 días, ¿no? Es decir, que hay muchísimos aspectos que el teatro independiente rompe esa sociedad gris, esa sociedad triste, que era la sociedad del tardofranquismo. Para terminar, me gustaría también hablar de lo que supuso la ocupación de la calle. Creo que es importantísimo cómo el teatro independiente a esa sociedad gris aportó color, aportó vida, aportó música. Pensar que ahí sonaban los pasos de Semana Santa y poca cosa más, ¿no? Es decir, cuando Comedians hace Sol Solet y ese gigante, ese sol mediterráneo sale a la calle, eso es una maravilla, es la vida que sale a la calle, ¿no? Me gustaría citar un texto de Fernando Taviani, porque bueno, otro de los elementos del teatro independiente es el romper fronteras, es decir, la cuadra de Sevilla viaja muchísimo, Joglars muchísimo, no solo dentro de España, ¿no? Con la cantidad de bolos en todo el territorio español, sino también fuera.
Dice, también el 1 de septiembre el grupo Catalans Comedians presentó su espectáculo en un barrio popular de Bèrgamo. Era la primera vez que se presentaban fuera de España. Entre 3 y 5.000 espectadores acudieron a verlos. Los 15 comedians pasaban por entre la multitud, arrastrándola a través de las calles de la ciudad, invitándola a bailar y a jugar, hasta que se reanudaba la marcha, en una fiesta continua, libre y coral al mismo tiempo. Solo señalar algunas palabras clave como fiesta. El teatro independiente también fue una fiesta, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Castañuela 70, ese elemento vital que comunicaba al público, muy festivo, crítico y festivo al mismo tiempo. La idea de juego, para mí, importantísima. Cómo el teatro independiente recupera esa imagen primigenia del teatro, ¿no? También muy española, de la farsa, la sátira, el juego, que también era un elemento internacional. Pensemos en Lecoq, pensemos en Dario Fo, ¿no? Que también colaboraron con gente del teatro independiente. Y finalmente, libre y coral, muy importante, el elemento comunitario también como un emblema del teatro independiente. Bueno, yo creo que aquí se apuntan temas que irán saliendo y paso a presentar a los miembros de la mesa. A mi derecha, por orden alfabético, está Enric Siurans, barcelonés. Enric Siurans es profesor agregado de la Universidad de Barcelona y secretario académico del Departamento de Historia del Arte. Imparte asignaturas sobre artes escénicas y es el responsable del aula de teatro de la Universidad de Barcelona. En los años 90 creó el archivo de la Feria de Teatro de Calle de Tàrrega y en 1993 entró a formar parte del equipo fundador de la Asociación de Investigación y Experimentación Teatral, liderada por Ricard Salvat, de la cual también fue su secretario. Siurans ha formado parte de varios grupos de investigación acreditados, como el del CSIC, liderado por Óscar Cornago, y el GREGA, de la Universidad de Barcelona, liderado por Pere Salabert. Y colabora también con el Grupo de Estudios de Teatro Iberoamericano, GTA. Sus ámbitos de investigación giran en torno a las artes escénicas en Cataluña, en especial desde los años 50 del pasado siglo, a través de la recuperación de material de época y su puesta en escena. Para el tema que hoy nos ocupa, destacamos su libro El teatre viu, una resistencia cultural, editado en 1990 sobre los inicios del teatro independiente en Cataluña. A mi izquierda, César de Vicente Hernando, nacido en Madrid. De Vicente Hernando es ensayista, profesor, investigador y director de escena. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido docente en el Aula de Estudios Teatrales de la Universidad de Alcalá de Henares. Desde 1999 coordina la Federación de Asociaciones Culturales COACUM, con la que ha realizado diversos programas, y la Sala Youcali en Madrid. Asimismo, colabora de forma activa desde 1990 con el Centro de Documentación Crítica. Respecto a la escena española, coordinó la monumental obra Autoras en la historia del teatro español, 1500-1994, editada por la ADE en 1997. Respecto al tema de esta mesa, cabe destacar su libro La escena constituyente, teoría y práctica del teatro político, editado en 2013. Además, también ha publicado diversos artículos sobre teatro independiente, sobre el teatro durante la Guerra Civil Española en revistas tales como Teatro, Revista de Estudios Teatrales, o la revista de la Asociación de Directores de Escena de España, ADE. Finalmente, Inma López Silva, natural de Santiago de Compostela. López Silva es escritora, crítica teatral y docente. Doctora en Filología por la Universidad de Santiago de Compostela, completó sus estudios teatrales en la Universidad de la Sorbona en París. Actualmente combina la actividad literaria con la docencia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Vigo, donde imparte materias teóricas. También desarrolla una intensa actividad crítica a través de sus artículos en revistas como Tempos Novos, Revista Galega de Teatro o ADE, y diariamente como columnista en La Voz de Galicia. Novelista muy celebrada por la crítica y con diversos premios, destacan los títulos Memoria de ciudades sin luz, 2007, y el ensayo Maternosofía, de 2014. Como investigadora teatral destacamos a Recepción do Teatro Galego Contemporáneo, de 2003, y Teatro e Canonización, a crítica teatral no prensa periódica galega, de 2005. López Silva forma parte activa de la Federación Internacional de Investigación Teatral,
donde ha presentado investigaciones sobre el teatro independiente en Galicia y España. Bueno, es un placer teneros aquí y empezad cuando queráis. Bueno, pues empezaré yo, ya que me han citado en primer lugar. Primero, agradecer a Mercè y a los organizadores de estas jornadas su invitación a participar en ellas. Disculparme por mi voz. Ayer tenía una voz magnífica, hice 3 horas de clase y luego pues se apagó la voz. Y bueno, pero yo creo que se me entiende y la verdad es que no, por eso no voy a dejar de hablar. A ver, el tema que nos trae aquí es un tema realmente tan amplio y tan complejo que bueno, vamos a poder hablar de algunos aspectos, pero evidentemente yo creo que se puede dividir a las personas que hablan o que pueden hablar del teatro independiente entre aquellas que vivieron el teatro independiente de manera efectiva, lo hicieron, lo protagonizaron, y luego las personas que posteriormente hemos visto cuál fue el resultado de esa aventura y ahora tenemos quizás el encargo de transmitir ese legado a las nuevas generaciones que ya verdaderamente están totalmente desconectadas de esa época. Por tanto, mi perspectiva, yo empecé a ver teatro en los años 80 y la verdad es que todo el teatro que yo vi en los años 80 y que me maravilló era hijo de ese teatro independiente, porque para mí pienso que el teatro independiente hay que acotarlo de una manera bastante clara en lo que es el segundo franquismo, después de la autarquía, del periodo autárquico, en el periodo del desarrollismo, a partir del año 59 y hasta la muerte del dictador, que hoy hace 40 años, o si quieren hasta la aprobación por referéndum de la Constitución, o en el caso de Cataluña, cuando se hacen las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña en el año 80. Porque más allá de aquí, digamos, empieza otra historia. El teatro independiente se convertirá en teatro dependiente de las instituciones y será teatro dependiente, y será otro registro nuevo en el que los protagonistas del teatro independiente tendrán que adaptarse y construir el discurso de la transición y del nuevo periodo en el que, bueno, pues ahora parece que estamos llegando a su final, ¿no? Entonces, el teatro independiente, ¿qué fue? El teatro independiente en Cataluña fue una resistencia cultural protagonizada por un grupo de gente que venía de diversos ámbitos, de distintos ámbitos, y que tiene para mí 3 pilares. Uno es el de la lengua catalana, que se reivindica a partir del teatro, pero también de la literatura. En el año 1955 aparece una agrupación que soporta la burguesía, esta burguesía catalana que evidentemente participaba del régimen y con el cual el dinero, digamos, no tiene patria, y que soportó, digamos, o impulsó un teatro en catalán que quería ser este Teatro Nacional de Cataluña en sus orígenes, que es la ADB, Agrupación Dramática de Barcelona. Luego un segundo periodo, que es la Escuela Adrià Gual, que fundó y dirigió Ricard Salvat, sobre todo, pero también María Aurelia Capmany. Y el tercer momento, para mí, es el Festival Cero de San Sebastián, que sería el momento en el que, digamos, colisiona todo. Esos 3 momentos son los que verdaderamente articulan o podrían articular un discurso sobre el teatro independiente. En Cataluña, la verdad es que desde todos los grandes nombres del teatro catalán actual, por ejemplo, no sé, hay grandes aventuras y hay pequeñas aventuras. Les quería decir, por ejemplo, que en el año, y estoy ya en el margen del final, en el año 77 se fundó el Salón Diana en la calle Sant Pau. La calle Sant Pau es una calle de prostitución, de drogadicción, está en lo que era el barrio chino de Barcelona. Ahí se fundó el Salón Diana, que duró 9 meses. ¿Por qué? Porque fue una explosión
Una explosión liderada por Mario Gas, por Quim Lucena. Allí actuó el Living Theatre, allí se hizo una obra de Josep Lluís Sirera, se hicieron unas cuantas obras de teatro, pero eso colisionó porque el ayuntamiento verdaderamente es el que acabó con esa aventura, el Salón Diana. Había una necesidad de libertad, una necesidad de fiesta, como decía Mercè, que verdaderamente se llevó aventuras de este tipo. Pero también hay aventuras como la Adrià Gual de Ricard Salvat. Ricard Salvat, en cambio, era un científico del teatro. Y para él, claro, lo que le chocaba es que el teatro lo pudiera hacer cualquiera. El teatro, digamos, es un oficio, es un oficio lento, largo. Y entonces también hay que estudiar teatro. Y él quería subir el nivel del teatro. El teatro no podía ser cualquier cosa. El teatro tenía que tener una mirada científica. Y hay tantos casos, no sé, Fabià Puigserver, la creación del llibre, pero también el Camaleó, también Joglars, por supuesto. Joglars es un emblema, fue un emblema, se convirtió, o Comedians. Quiero decir, todo el gran teatro catalán, en el fondo, explosionó en esas décadas. Y, por tanto, la necesidad de superar el franquismo también, y la última cosa que diré en esta primera ronda, porque si no sería demasiado largo, también hay, en el fondo es un movimiento que vive gente que no ha vivido la guerra. Entonces, el no vivir la guerra, también en la universidad, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, se encontraron los hijos de los represaliados con los hijos del régimen, y allí surgió una nueva generación. Quiero decir, salió una nueva generación que, bueno, a partir de la clandestinidad, hijos de franquistas absolutos, se convirtieron en gente de comunista, y verdaderamente el caldo de cultivo estuvo en la universidad, estuvo en el mundo obrero, estuvo en todo el mundo de la clandestinidad, y la verdad es que el teatro independiente aún hoy nos da, pues, los grandes nombres del teatro catalán. Bien, no sé, de momento creo que... Bueno, pues yo también quiero empezar agradeciendo al Museo Reina Sofía, a los centros de documentación y a Mercè que me hayáis invitado. Yo voy a hablar un poco voy a hacer una reflexión sobre los vínculos, digamos, entre el teatro independiente y los otros discursos radicales anteriores y contemporáneos que lo relacionarían con un movimiento internacional. Y sobre todo, me gustaría insistir en los vínculos que existen, casi vínculos causales, entre el teatro independiente y los procesos de institucionalización teatral y política, quiero decir, en España. Me gustaría empezar trayendo aquí una frase que nos enviaba Mercè cuando por correo electrónico preparábamos esta mesa, y ella decía que habría que hablar en algún momento de la escena como espacio de rebelión. Entonces, esa idea de la rebelión, ¿no?, me parece que define muy bien en qué contexto está el teatro independiente español, porque está dentro de términos, ¿no?, que se han aplicado a otros teatros y otros lugares, pero que también podrían ajustarse aquí, como el concepto de teatro popular, el concepto de teatro proletario y el concepto de teatro radical, ¿no?, que eso de radical que parece que está muy mal visto, ¿no?, a mí me gusta especialmente porque lo que entendemos como espacio radical, como teatro radical precisamente, nos habla de espacios teatrales muy concomitantes y que además tienen origen mucho antes, ¿no?, a principios del siglo XX y sobre todo en los años 20 y 30, y ya en esos momentos, ¿no?, en esos teatros radicales que aparecen en Estados Unidos, en Inglaterra, pues ya vemos cuestiones que van a ser especialmente útiles
cuando el teatro independiente se desarrolla en España, precisamente por el contexto político y cultural que existe aquí. Van a ser la itinerancia, la necesidad de institucionalización y, sobre todo, la idea de recuperación de la ideología, de la necesidad de politización de los discursos públicos, ¿no? Los discursos que tienen esa capacidad proselitista que tiene el teatro por naturaleza y que el franquismo, ¿no? Pues le había retirado, o por lo menos lo intentó. Dentro de esos discursos de teatros radicales me gustaría anotar aquí simplemente, pues, casi a modo de curiosidad, porque no se suele señalar, una experiencia que hubo en Estados Unidos, que es el Federal Theatre Project, dirigido por Haley Flanagan en los años 30, que solo dura 4 años debido a la Gran Depresión, pero que en ese tiempo llega a emplear a 10.000 trabajadores, contando evidentemente a actores, escenógrafos, técnicos, directores, evidentemente, y que ya contaba en sí mismo con una voluntad de descentralizar el teatro fuera de Broadway y animar las actividades llamadas regionales, y a través precisamente de un tipo de teatro muy conscientemente politizado. Y hay críticos que lo consideran precisamente la primera opción que en Estados Unidos podría haber llegado a constituir un verdadero teatro nacional, ¿no? Que realmente nunca llegó a existir, pero que podría haberlo sido si no fuese una entidad malograda. Bien, pues precisamente teniendo eso en la cabeza y teniendo en cuenta que ya ese tipo de experiencias se daban en otros lugares, quiero insistir en cómo teatros de este tipo, teatros conscientemente políticos, conscientemente radicales, llevan un poco en todas partes el camino de la institucionalización y el camino de convertirse precisamente en el concepto de teatro nacional, ¿no? Que creo que es lo que ha pasado aquí con el teatro independiente. La evolución, sobre todo de los artífices, ¿no? Del teatro independiente, los ha llevado de estar en lo alternativo, de estar en la independencia, yo no diría tanto como la dependencia del poder, sino a su posición como poder. Es decir, ellos en un momento dado son capaces de tomar el poder cuando llega la democracia. Y todo esto me gustaría ejemplificarlo a través del caso gallego, que es un poco al que yo más me refiero, pues, por mi propia actividad laboral. Hay un autor americano, Van Herven, a mí me gusta mucho mirar lo que dicen los extranjeros sobre nosotros, ¿no? A veces tienen una visión mucho más distanciada que hace que su discurso a veces sea demasiado parcial, pero otras veces los hace más clarividentes, ¿no? Y dice una cosa que me parece interesante. Dice él: mientras en mayo de 1968 John McGrath conducía su Chevrolet descapotable hacia París para llevar un mensaje solidario de los artistas británicos para su camarada Jacques Lebel, que ocupaba el Teatro Odeón, conciertos de artistas radicales franceses, nadie en Europa occidental tenía realmente en cuenta la lucha del movimiento de teatro político emergente en España. Es decir, por la altura de 1968, justamente poco después de esa, en plena efervescencia del teatro independiente en España, cuando Europa estaba en ese hervidero ideológico que fue mayo del 68, nadie tenía en cuenta lo que pasaba aquí, y aquí estaba pasando algo muy importante, que fue, pues, probablemente el primer intento de lucha, ¿no? contra el dictador, ¿no? De cuya muerte celebramos, y además celebramos con toda conciencia hoy. En España, en esos primeros años 60, desde luego que había motivos para esa rebelión, ¿no? de la que nos animaba Mercé a hablar, que iban mucho más allá de lo político, ¿no? Por supuesto, la dictadura siempre provocaba un posicionamiento de los artistas. Yo soy de la idea de que un artista, un intelectual, no puede vivir al margen del compromiso, por lo menos de algún tipo de posición política. Y estaban evidentemente abrumados, ¿no? por la claustrofobia de una política cultural que desde luego tenía muy claro su objetivo nacional católico, y como nacional católico pues era evidentemente contrario a lo que entendemos a día de hoy por un teatro políticamente comprometido o políticamente ideológico. La represión se cargaba de un disfraz político-moral, de un disfraz moralizante en la que la palabra pecado estaba permanentemente presente, y eso le daba
un cariz de no represión, ¿no? Curiosamente, ¿no? Es decir, cuando aceptamos las cosas desde el punto de vista moral, nos da la sensación de que creemos en ellas, ¿no? Y de ahí, pues, el miedo, ¿no? El miedo al pronunciamiento ideológico. Yo creo que el teatro independiente o fue por lo menos el resultado de un proceso de inteligencia colectiva que no fue exactamente intuitivo, porque yo creo que ahí, como señalabais antes, estaban los partidos políticos precisamente haciendo tomar conciencia de la necesidad, ¿no? En Galicia, por ejemplo, es muy evidente. En un momento dado, la UPG, que era, digamos, el brazo nacionalista comunista digamos, ideológico de la política en la clandestinidad en Galicia, pues toma realmente el teatro independiente. Pues bueno, hubo esa inteligencia colectiva de generar un teatro que atacaba directamente a ese status quo ético-estético del sistema dominante, ¿no? Y de un teatro que a fin de cuentas pues llevaba en su propia parálisis un montón de tiempo. Se exhibían en los escenarios pues, unas formas de pensar y de actuar consideradas pecado habitualmente, con lo cual ya tenían ese matiz transgresor. Se ponía en duda el juicio de valor dominante, ¿no? que es algo fundamental en todos estos teatros llamados radicales, ¿no? Los radicales, precisamente lo que destapa, digamos, lo no dominante. Se ostentaban otras formas de crear y de pensar y, sobre todo, se cuestionaba ideológicamente el propio régimen, ¿no? Algo pues, que parecía impensable, ¿no? Imposible, por lo menos desde el punto de vista político, y se pudo hacer sobre los escenarios, aunque evidentemente se pudo hacer no sin dificultades. ¿Qué era ser independiente teatralmente en esos años? Pues básicamente era una forma de hacer teatro vinculada con lo no comercial y sobre todo con la huida de los espacios canónicos. ¿Y qué nos queda de eso hoy? Pues justamente, ¿no? Que esa huida se convierte en aparentemente comercial, aunque creo que no totalmente, porque por lo menos tenemos otros conceptos de lo que es comercial, y desde luego que ha conseguido conquistar el centro del sistema, ¿no? El canon. Si no se hubiera convertido en canónico el teatro independiente o por lo menos la actividad posterior de todos esos jóvenes independientes de aquel momento, pues hoy no estaríamos aquí hablando de ellos. Me interesa mucho del teatro independiente un hecho que creo que es fundamental, que es su itinerancia, porque eso va a dar lugar al mapa teatral que tenemos hoy en día en España. Curiosamente, la Ley de Teatro de Cámara y Experimentación Teatral de Franco provocó el propio teatro independiente, porque esa ley, con esos censores siempre tan preocupados por hacer bien su trabajo, esa ley prohibía más de 2 espectáculos en una ciudad. Eso provocó, precisamente, era para facilitar el trabajo de los censores, ¿no? Y ahí el franquismo sembró la propia muerte de su modelo teatral, porque automáticamente los artífices del teatro, ¿qué hicieron? Pues irse para poder hacer teatro, multiplicarlo. Eso provocó también la multiplicación de los censores y, por lo tanto, el destape de quién era censor en un montón de lugares en los que esto muchas veces no se planteaba. Y esto, desde luego, llevó a descentralizar esa idea que os decía de esa experiencia del teatro americano, ¿no? De repente se demostró que había mucha más vida teatral fuera de Madrid y fuera de Barcelona y que había mucho que contar, ¿no? En otros lugares y, sobre todo, muchas historias que contar que definían lo que era aquella España gris y asquerosa de los años 60, que había salido de una España todavía más gris y más asquerosa, que era la de los años 40 y 50. Todo eso va a llevar pues, a una serie de fórmulas, ¿no? para llevar adelante esa teatralidad. Se ha hablado mucho de ellas, ¿no? Una es el metalenguaje, ¿no? En el caso del teatro gallego, por ejemplo, ese metalenguaje va a generar una auténtica renovación. El teatro gallego no tenía modelos, o por lo menos los modelos anteriores no servían a esos jóvenes que en los años 70 miraban más a Europa que al teatro costumbrista y tradicionalista y rural, ¿no? que caracterizaba el teatro gallego. Entonces, pues, ahí hay una auténtica revolución en las formas de escribir, en las formas de hacer teatro, en las formas de crear la puesta en escena, que realmente renueva el teatro y lo hace, bueno, resurgir en realidad no, lo hace surgir, lo hace ser un teatro moderno. Me parece importantísima la toma de la calle.
aludía ahora Mercedes Saumell a ella, ¿no? En ese proceso de toma de conciencia política está la conciencia de que la calle es de todos. Es una respuesta colectiva y artística a la calle es mía de Fraga, ¿no? La calle no era de Fraga, la calle era de todos y, por lo tanto, esto lo cuenta muy bien Joan Font, ¿no? A través de la actividad de Comedians, ¿no? Ellos en un momento dado dicen, pero ¿por qué narices estamos haciendo teatro dentro cuando la gente lo que tiene es que salir a la calle, recuperar su toma del lugar, ¿no? El teatro es ante todo presencia y la presencia de las personas en el mundo como sociedad y como ciudadanos está en la calle, no en sus casas, ni siquiera en las salas de teatro. Entonces, esa toma de la calle va a ser fundamental, por eso todas las experiencias de teatro independiente lo primero que van a hacer es espectáculos de calle. En Galicia, donde el teatro independiente tiene un nombre muy concreto, que son las muestras de teatro de Ribadavia, llamadas Abrente, Abrente significa amanecer en gallego, pues en esas muestras Abrente precisamente siempre va a haber algún espectáculo de calle, ¿no? Y realmente se consigue implicar a toda la gente. Es un teatro que evidentemente va precisamente con ese proselitismo y con esa capacidad de captar a un nuevo público, pues va a hacer surgir o va a sacar de la clandestinidad y de los espacios estrictamente militantes el debate político. Y yo creo que eso es algo que nunca bien le acabaremos de agradecer al teatro independiente, porque puede que en otros lugares no, pero por ejemplo en Galicia es evidente que hay toda una generación de jóvenes y toda una generación de artistas que si no fuese por esa reunión anual en Ribadavia alrededor del teatro no se habrían implicado en política, y si ellos no se hubieran implicado en política, pues el proceso de autonomía e incluso nuestro estatuto de autonomía no habría sido como fue. En esos primeros debates, por ejemplo en Galicia, en Ribadavia, se hacían debates después de las obras. Eso es otra de las características del teatro independiente, precisamente, ¿no? Es la necesidad de convertir el espacio artístico y el espacio estético en espacio de debate, no solo artístico y estético, sino también ideológico, social, económico, etc., ¿no? Bueno, pues en esos primeros debates encontramos justamente el germen, primero el discurso nacionalista, por supuesto, y el germen de algo fundamental, que es, aludía antes Enrique a ello en Cataluña y en Galicia fue tal cual, la necesidad de definir lo que es cultura gallega a través de la lengua. De hecho, ese debate se dio y fue bastante encarnizado, ¿no? Hubo un primer momento de enfrentamiento en los primeros años del teatro independiente en Galicia sobre si el teatro gallego debía ser bilingüe o no. Y ganó, entre comillas, no te preocupes, la facción monolingüe, ¿no? Y eso, evidentemente, pues, ha contribuido enormemente a que el teatro institucional gallego pues, haya sido después monolingüe, igual que toda la cultura, digamos, gallega. En Abrente, precisamente, se genera el concepto de teatro nacional en Galicia. Y es verdad que a día de hoy hablar de teatro nacional, cuando hablamos de Galicia o de Cataluña, pues tiene otras connotaciones, ¿no? Sobre todo cuando lo decimos aquí en Madrid. Pero yo siempre insisto en que el teatro independiente español también generó un concepto de teatro nacional en España que yo creo que habría sido muy distinto, ¿no? Si no hubiera teatro independiente, pues probablemente a día de hoy tendríamos un concepto de teatro nacional en España muchísimo más centralista, muchísimo más monocolor, probablemente muchísimo más burgués. Y creo que es de agradecer, ¿no?, que el concepto de lo que es teatro español a día de hoy pues sea mucho más polimorfo y mucho más diverso, ¿no?, que con todo lo que de enriquecedor tiene lo diverso. El teatro independiente da lugar también a un nuevo modo de trabajar. La empresa teatral del teatro independiente da importancia a algo que va a ser también fundamental como espacio de libertad, que es la sala, ¿no? La sala teatral como lugar donde una compañía se siente libre de hacer lo que quiera, de investigar teatralmente, de investigar artísticamente, de investigar ideológicamente, de invitar a quien quiera también. Tiene lugar el proceso de profesionalización muy evidente en lugares más pequeños, claro. Madrid y Barcelona tenían, digamos, un espacio donde convertir a la gente en profesional.
Galicia no. Y el teatro independiente va a ser el primer experimento de profesionalización, ¿no?, de esos artistas jovencísimos que deciden hacer del teatro un modus vivendi. Roberto Vidal Bolaño decía siempre que él decidió ser profesional el día que se vio trabajando en un banco y dijo, esto no es para mí. Y entonces ese año fue a Rivadavia y viendo precisamente el público que había allí se dio cuenta de que iba a ser posible en un espacio breve de tiempo ser profesional. Y luego también es interesante, por lo menos en Galicia, cómo el teatro independiente ha dado lugar a los llamados proyectos de estabilización teatral. Los proyectos de estabilización teatral parten de otro de los elementos importantes también de la empresa teatral del teatro independiente, que es la cooperativa, que en realidad es un producto de la creación colectiva. Pero allí se unieron varias compañías, en realidad, con la pretensión de generar proyectos de estabilidad, es decir, proyectos de residentes, en realidad, porque buscaban también la complicidad de los poderes públicos, que estuvieron ahí esperando, en realidad, a que se aprobara el Estatuto de Autonomía. De hecho, las primeras propuestas de estabilidad teatral surgen en el año 78 aproximadamente, pero en el año 81 se le proponen al gobierno. El gobierno que ya, el primer gobierno, de hecho, el gobierno que en realidad ya tenía en la cabeza otra cosa que surge justamente con el teatro independiente en Galicia, que es el Centro Dramático Gallego. El Centro Dramático Gallego no existiría si no fuera porque en los debates de las muestras de Rivadavia esto se habló, y si no fuera porque allí se invitó precisamente con una conciencia institucional impresionante, si no fuera porque se invitó precisamente a los partidos políticos que un par de años después iban a estar en el Parlamento y podrían proponerlo. Para que os hagáis una idea, el primer director del Centro Dramático Gallego es Eduardo Alonso, que fue uno de los grandes directores de escena de aquel momento y muy activo en aquellos últimos años, en realidad, de Rivadavia. Pero el primer director general de Cultura, que es el que decide crear el Centro Dramático Gallego, pues no solo era un asiduo de Rivadavia, es que formaba parte de la Asociación Abrente que generó aquellas muestras de teatro, con lo cual pues es evidente que todo tenía una continuidad. Había una experimentación del discurso, con el discurso buscando fórmulas para teatrales, no servía, por lo tanto, el modelo que existía en ese momento. Y desde luego que fue un espacio de liberación política, ¿no? Cuando todo estaba sumido en la clandestinidad, o el discurso político sumido en la clandestinidad, pues de repente se pudo subir, y termino ya, a los escenarios. ¿Qué nos queda del teatro independiente hoy, o incluso para mañana? Pues yo creo que queda la tradición contestataria vinculada al teatro y a los discursos de la escena, ¿no? Esperamos un cierto compromiso ideológico de ellos. Se ve pues, en aquel no a la guerra que lideraron las gentes del teatro, y en Galicia Nunca Máis, también fue promovido por ellos. Y desde luego que queda el proceso de institucionalización. Ellos fueron quienes generaron las instituciones teatrales de la España democrática y quienes, para bien y para mal, generaron un modelo de poder teatral y de poder político teatral, ¿no? Está por ver pues, cómo la contestación que siempre surge hacia los espacios de poder, pues cómo la contestación hacia ese nuevo poder teatral que procede, ¿no?, del teatro independiente, pues acaba generando un diálogo casi de fair play, ¿no? ¿Qué va a pasar con la opinión sobre el teatro independiente en las generaciones más jóvenes? Y eso probablemente pueda quedar para el debate. Y gracias y perdón por extenderme un poco. Bueno, yo quería empezar también agradeciendo la invitación a las organizadoras de esta mesa y de estas actividades, y quería empezar por aquí detrás, por la última intervención, en relación precisamente con el hecho que a mí me sorprende de que se puede decir, dices que el teatro independiente ahora es el que ha generado o el que ha ocupado posiciones de poder en las instituciones, ¿no? Yo diría que más o menos todo lo contrario. O sea, si existe algo así como un teatro independiente, que ahora intentaría problematizar, justamente es lo que se habría convertido en el teatro alternativo, que es lo que apareció en los años 80 y 90 y que de alguna manera tenía el mismo empeño frente, en este caso ya no es frente al franquismo, sino frente a las instituciones públicas, precisamente, a las que le reclamaban, por supuesto,
una serie de necesidades que tenían obligación de cubrir, pero al mismo tiempo se reservaban la posibilidad de establecer una autonomía respecto a su trabajo. Entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, que habrá personas del teatro independiente que se hayan convertido en gentes de las instituciones públicas o incluso de las instituciones privadas, pero que el referente actual de lo que sería el teatro independiente de entonces podría ser más bien el teatro alternativo. Es una propuesta que hago así, ¿no? Luego, querría problematizar este concepto de teatro independiente, por una razón muy sencilla. Los que venimos de la teoría teatral y de la historia estamos siempre intentando ajustar los términos para que correspondan de alguna manera a lo que históricamente sucede, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un texto fundamental de Alberto Fernández Torres, es el editor, ¿no?, que publicó en la Sala Olimpia, vamos, que se llama Documentos sobre el teatro independiente en España. Ahí se ven toda una serie de textos en revistas, publicados en revistas, en manifiestos, informes, desde una perspectiva diversa, desde Cataluña también, desde, no sé si gallegos hay, no recuerdo ahora, pero hay andaluces también, hay de Madrid. Y entonces todos esos textos se supone que están discutiendo sobre este concepto que es teatro independiente, ¿no? Es desolador, en cierto modo, la documentación es magnífica, pero es desolador el hecho de que precisamente no se entienda muy bien qué es finalmente esto de teatro independiente. Y yo creo que tiene que ver, en cierto modo, y lo propongo porque se trata, yo creo que de discutirlo y de pensarlo conjuntamente, tiene que ver con el hecho de que el concepto es funcional. No es un concepto teórico, ni tampoco histórico, es un concepto funcional. Por ejemplo, teatro independiente, ya conocíamos ese concepto en el teatro chileno o en el teatro argentino de los años 40. Sin embargo, no tiene la misma función, ¿no? Por otra parte, se podría ver si la intención era la de justamente la lucha política contra el régimen fascista, pues entonces se podría haber utilizado, por ejemplo, otro tipo, como tú has dicho también, otro tipo de concepto, teatro militante, teatro antifascista, teatro radical, etc., ¿no? Se escogió premeditadamente, y digo premeditadamente porque lo escogió básicamente con peso un grupo que se llama Los Goliardos. Es muy curioso porque este concepto de teatro independiente se acuña por este grupo, digo de manera fuerte, porque lo publica en una revista muy importante, Primer Acto, y además es un texto estrictamente definitorio de lo que es el teatro independiente. Es decir, texto largo diciendo lo que es y lo que no es teatro independiente. Y es curioso porque este grupo, Los Goliardos, tiene además un peso después en la misma revista, en tanto que primero cuenta su historia, y al contar su historia en realidad está relatando el proceso que debe llevar un grupo de teatro para convertirse en teatro independiente, y además no solo esto, sino que realiza una encuesta con la que legitima en realidad la formalización que ha hecho el propio grupo antes, ¿no? Entonces, ¿qué es en general lo que se está debatiendo y lo que se está discutiendo y que está alrededor de este, digamos, noción funcional que sería teatro independiente? Pues básicamente tres cosas. Una, el hecho de que se independiza del mercado. Claramente se supone que si yo consigo no hacer un teatro mercancía, un teatro que tenga que jugar la baza de entrar en el mercado, entonces de alguna manera tengo la opción de una cierta autonomía respecto a lo que quiera hacer, ¿no? Pero en realidad lo que se dice en algunos textos de grupos de teatro independiente en relación con esto es: usted puede independizarse del mercado, pero el mercado capitalista está ahí. No, inevitablemente usted se encuentra, o sea, o cambia usted el sistema capitalista o se encuentra usted con que también tendrá que producir mercancías, aunque usted las llame culturales. Esta es la segunda fase de esta noción de teatro independiente, que es, bueno, pues nosotros hacemos mercancías, digamos, pero no le vamos a llamar mercancías, lo vamos a llamar bienes culturales.
Al decir que son bienes culturales, entonces distinguimos que estas obras que hacemos son justamente bienes para la comunidad y, por tanto, no para una serie de espectadores que tienen que dejar en taquilla un dinero que nos permite capitalizar nuestro trabajo. No, se supone que esos espectadores son pueblo. Y entonces surge el tercer problema, que es: entonces estamos necesitando buscar un interlocutor, es decir, un nuevo público. Pero es que ese nuevo público ya estaba también. Es decir, todos los cambios que hubo en los años 60 en España, pero sobre todo, no hay que olvidar que estamos en un momento de transformación radical del mundo. Está en la lucha de liberación del tercer mundo, está el mayo del 68, está México, está Checoslovaquia. Es decir, hay toda una serie de cambios revolucionarios que inevitablemente obligan a que el teatro se posicione, esté a la altura de su tiempo histórico. Y esto es el debate en realidad que se está haciendo, ¿no? ¿Qué salida se da a esto, ¿no? Pues justamente una de las primeras salidas que se da es el hecho de que esta independencia del mercado tenga que pasar por lo que entonces y ahora se puede seguir llamando el control de los medios de producción teatrales, en este caso. Una cosa que, por otra parte, Augusto Boal ya reclamaba en esa misma época, la de que los grupos, en este caso el pueblo también, pero el pueblo formando grupos de teatro, controle los medios de producción teatral, es decir, controle la manera en que se hace, la circulación de esas obras que se hacen, la estética que producen, con que se producen esas obras y, por tanto, que realmente esa mecánica de trabajo y de circulación de las obras, esa itinerancia que hablabais, ¿no? Tenga como efectividad una transformación de la sociedad. En este sentido, como el título que estamos diciendo de revulsivo social, ¿no? El teatro como revulsivo social. Ahora, lo que vemos en los resultados de las encuestas que están publicadas en distintas revistas y que se recogen en este volumen de Fernández Torres, los resultados son escalofriantes. Es decir, cuando incluso se hacen estadísticas de qué tipo de teatro hace usted, qué obras hacen y tal, qué estética sigue, pues realmente lo que se ve es que lo que es propiamente un teatro de contestación al régimen o un teatro realmente crítico es muy poco. En realidad, lo que hay es más teatro de vanguardia, un teatro radical en cuanto a las formas. No olvidemos que en los años 60 ya se ha pasado a lo que se llamaría el discurso performativo, estamos en lo que algunos han llamado también todo lo de la discursividad del teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se está reclamando? Claro, hay una presión, por una parte social y política, histórica del mundo, porque realmente está en marcha un cambio, también en España hay en marcha un cambio, y las respuestas son así, ¿no? Son complicadas, en muchos casos muy ambiguas y en otros casos como difuminadas, ¿no? Por ejemplo, es curioso que conforme, por poner el caso de los goliardos y poner el caso de Tábano como dos conceptos dentro de esto que podría llamarse noción funcional de teatro independiente, pues los goliardos siguen evolucionando en una dirección de convertirse en cooperativa, de conseguir una serie de estructuras. Cuando se ve la estructura que define la organización de los goliardos, se ve que no es una estructura jerárquica como la de un teatro privado, tradicional o nacional, ¿no? Y sin embargo, lo que hace Tábano es, justamente por la manera de insertarse, en un intento de encontrar este público nuevo en los barrios o en las clases populares o incluso en las fábricas, lo que hace precisamente es desarrollar todo su trabajo, por ejemplo, en el barrio de Vallecas, con el Gallo Vallecano, creando, ya después de Tábano, se convierte en el Búho y luego se convierte también en la propia grupo de la Sala, ¿no? de este Gallo Vallecano. Entonces, son dos concepciones distintas. Igualmente, dos concepciones que
terminan más o menos en el mismo tiempo, pero que se enfrentan a problemáticas diferentes y tienen que hacer un trabajo estético diferente también en función de estos caminos que han llevado, ¿no? Entonces, esto es un poco yo lo que quería plantear de inicio, ¿no? Antes de pasar a se han dicho muchísimas cosas y recogería elementos, por ejemplo, si el teatro independiente responde a lo que es el teatro radical a nivel internacional, como dice Van Herven. Y también respecto a lo que decías tú, que claro, el propio teatro independiente también se va autorregulando, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el año 76 se crea la Asociación Profesional de Teatro Independiente, que es como el otro paso, ¿no?, respecto a lo que estabas diciendo. Y, por ejemplo, ¿y por qué no sobreviven grupos como La Pipironda, ¿no?, de Ángel Carmona, que tenía un planteamiento de hacer barrio absolutamente? ¿Por qué no prosperan líneas de este tipo, ¿no? No sé si queréis añadir algo en esta línea. Bueno, la verdad es que Ángel Carmona, por ejemplo, es una figura totalmente olvidada del panorama teatral catalán y barcelonés, y en cambio es alguien que verdaderamente llevó digamos, a la práctica lo que era la concepción de un teatro independiente, en el sentido de hacer llegar el teatro a los barrios en los que la cultura verdaderamente estaba dejada de la mano de Dios. Entonces él iba a hacer teatro a los bares del Polvorín o del Extrarradio de Barcelona, en las barracas prácticamente. Y entonces, de hecho, su planteamiento, como el de Formosa y como el de otra gente del grupo de acción teatral, trató de hacer este planteamiento del teatro popular, digamos, más buscando la complicidad del mundo obrero y buscando también un poco el mover la noción de teatro y de entretenimiento que le es tan nefasto al teatro en muchas ocasiones, pero verdaderamente al final, con la normalización de la transición, todo ese planteamiento ha quedado desdibujado totalmente. Ángel Carmona verdaderamente en los últimos años se dedicaba a hacer teatro en Gracia, en un bar. Yo a este señor lo llegué a conocer y verdaderamente su planteamiento era un planteamiento en el que él había luchado para mostrar una cultura obrera y popular enfrente de esa cultura burguesa. Pero al final de todo, ¿qué es el teatro si hacemos el planteamiento? Esa pregunta no tiene mucha respuesta. Esquilo, cuando hizo La Orestiada, problematizó la ciudad, ¿no? Con La Orestiada, planteó el tema de la justicia, planteó el tema de que verdaderamente el teatro eran las gradas. Esa es la idea de teatro. Pero pienso que esa idea de teatro el Lliura la tenía también haciendo obras de teatro que podríamos llamar convencionales, porque en el fondo se trata un poco de interrogar al público y de hacer que el público vaya, digamos, pues creciendo. Y el planteamiento de Carmona tuvo su momento histórico, pero desapareció. A mí me parece muy interesante lo que ha dicho César a fin de cuentas, que es el teatro independiente, ¿no? Porque efectivamente el término, yo por eso intenté huir un poco del término independiente, porque claro, el teatro independiente así como tal es algo tremendamente poliédrico. Es evidente que no es lo mismo el teatro independiente en Galicia, por ejemplo, que en el resto de España, ¿no? En Galicia se plantea en un momento dado ese debate propio de la izquierda del momento, ¿no? Si el debate sobre lo burgués, el bien cultural, el tema Marcuse, Adorno y en un momento dado Camus y Sartre, ¿no? Lo que pasa es que llega un punto en que el debate nacional, por ejemplo, pues se acaba marcando mucho más lo que se considera independiente, ¿no? Al final son independientes aquellas compañías que consiguen generar un sistema teatral gallego propiamente dicho, ¿no? Y claro, me gusta que hayas aludido a lo que sería hoy lo equivalente,
porque lo equivalente no se llama a sí mismo independiente cuando realmente lo es, ¿no? Se llaman alternativos cuando realmente ya tampoco son alternativos a nada, porque también está en el centro del sistema ya. Es decir, si hablamos pues, de líneas más postdramáticas, postmodernas y tal, están de moda, entre comillas, ¿no? Pero sin embargo sí son alternativas como formas de trabajar, con formas estéticas, incluso como un diálogo en el ámbito internacional, pero yo creo que están desprovistas de algo que sí que era fundamental en el momento de lo que llamamos, digamos, como etiqueta histórica de teatro independiente, ¿no? Que es la politización. O sea, yo creo que independientemente de que hubiese líneas observadas, digamos, desde un punto de vista puramente estético, pues no tenían una gran cosa de experimentación o de aportación de algo nuevo, pero sí tenían una vocación de contestación política en el sentido del propio contexto teatral en el que tenían lugar, ¿no? Esa apelación a que el público pudiese opinar, ¿no? Digamos que entendían el teatro como un espacio de libertad, y que creo que es lo que le da sentido, ¿no? a ese concepto de independiente, ¿no? En ese sentido, creo que se podría hacer con un juego de palabras, hacer una distinción entre lo que sería independiente y lo que sería indie, ¿no? hoy en día. Entonces, lo independiente sí que tenía, yo creo, una vocación política que además, y eso también podría abrir un poco el debate, ¿no? Yo creo que se perdió, ¿no? Es decir, es cierto que esperamos, como yo misma decía antes, esperamos una especie de implicación de la gente del teatro, ¿no? Pero no esperamos teatro político, el compromiso político, nos parece panfleto, ¿no? Casi todo lo que va en esa línea. Digamos que al teatro le exigimos un tipo de compromiso distinto ya. Yo pienso que actualmente el teatro que podríamos llamar independiente ya no se dirige al común de la sociedad, sino que se dirige a sectores concretos. Se ha atomizado el discurso a un cierto tipo de juventud, a un cierto tipo de clase, a un cierto tipo de tendencia, y ya no existe esa idea de un discurso global que trataba de transformar, sino que se ha convertido, digamos, en un discurso más atomizado y que se dirige a su clientela, para entendernos. Pero la idea, yo pienso que la idea más pura del teatro independiente, por lo menos en Cataluña, y el que yo conozco, fueron comedians. Verdaderamente comedians es un ejemplo de cómo construir a partir de una comuna un discurso y unos espectáculos y ser fieles a ese modelo y ir con una furgoneta por Europa y verdaderamente luchar por hacer teatro en la calle, reconquistar la calle y crear un imaginario. Esa es la idea más, yo creo que más, pero eso, bueno, murió de éxito, en Aviñón, en Venecia, verdaderamente la gente quedaba maravillada de ver esa alegría, esa fiesta, ¿no? Es interesante que son los únicos que continúan como grupo, que con dificultades, penurias, pero son los únicos que quedan simplemente siendo un grupo. Y el modelo continúa. Sí, el modelo continúa, sí. Hasta cierto punto, pero porque nos sigue llamando la atención el modelo de comedians. Sí. Vendría un poco porque ahora comedians tendría un copyright, ¿no? Digamos, un copyright que contrata a comediantes para hacer obras de comedians, que sería su fórmula, ¿no? Aunque o sea, es un copyright, ¿no? Quería añadir una cosa más en relación con algo que sucede también en la trayectoria del teatro que se llama independiente en esos años, y es una desvinculación querida y como batallada por una desvinculación del teatro de aficionados. No solo por la vía de lo profesional, ¿no? Pues se niega, sino en algunos textos se llega a decir que el teatro de aficionados, el teatro amateur, realmente está cooptado como se hace por ejemplo en parroquias, está cooptado por la Iglesia, ¿no? Cosa que no era estrictamente cierto, ¿no? Pero lo único que realmente desde el punto de vista de la independencia del mercado, lo único que le hacía sombra al teatro independiente, podríamos decir, sería el teatro de aficionados, que justamente tenía una continuidad, podía hacer los montajes que quisiera y tal. Y eso, curiosamente, se ha trasladado también en los años 80 y 90, cuando precisamente, por ejemplo, Manu Aguilar, que fue durante algún tiempo responsable de la Dirección General de Política Cultural en la Comunidad de Madrid, hizo una expresa apuesta
por distinguir desde el punto de vista, en este caso fiscal, de responsabilidad de subvenciones, etcétera, etcétera, lo que era este teatro alternativo, digamos, y de nuevo el teatro aficionado. Es decir, no, en una revista que se llamaba El Pateo, llegó a publicar un texto en el cual se decía justamente esto, ¿no? No pueden tener la misma responsabilidad desde el punto de vista de las instituciones públicas un teatro alternativo que tiene unas responsabilidades fiscales, de contratos laborales, etcétera, etcétera, que un teatro aficionado. Pero de nuevo era una especie de separación, una especie de desvinculación del teatro de aficionados, ¿no? Sí, fíjate, en Galicia, un dato, en Galicia hay un momento dado en el año 70, Abrente es del año 73 al 80, yo creo que esto fue sobre el 75, 76, hay un momento dado en que, sí, porque ya había muerto Franco y ya se veía que iba a haber espacios de libertad y que las compañías que se habían profesionalizado, pues que tenían ya sus espacios, en el que las compañías profesionales ponen, digamos, a la organización de Abrente en un brete, que es decirles, nosotros somos profesionales y todos estos no. Cuando al principio además habían procedido todos de lo mismo. Claro. Y le dieron un ultimátum, o les pagaban y les daban pues, los mejores horarios, digamos, en el calendario de la muestra pues unos espacios privilegiados con profesionales, o no iban. Claro, las compañías que se habían profesionalizado eran, digamos, las más potentes, lógicamente. Y eso, claro, marcó mucho luego la historia posterior, claro, porque de repente Abrente se vio en la tesitura de decidir cuál era el modelo de profesionalización, porque realmente era el único espacio en aquel momento que que pagaba, que organizaba, que pedía subvenciones, etcétera. Y fue precisamente a cuenta de eso, fue fundamental para ellos distinguirse. Y de hecho, efectivamente, las que realmente optaron por la profesionalización fueron las que tuvieron una continuidad, y las que no, algunas todavía son hoy aficionadas, ¿no? Porque hacen un trabajo distinto. Si os parece bien, abrimos sí. el turno al público, si hay alguna palabra. Hay otra palabra. Es que no nos vemos muy bien, pero... Usted estaba primero. Sí. Sí, levantó usted mano. Sí. Que pueda hablar usted. Gracias. Eso suele pasar. Vamos a ver. Buenas tardes. Gracias a vosotros por explicarnos gran parte de lo que significó el teatro independiente en el periodo que se ha puesto ahí. Habéis hablado de las connotaciones, los parámetros, lo que definía profesional, no profesional, amateur, guerrilla, rebeldía, lucha. Habéis hablado de Galicia, el centro y Cataluña. Y me vais a permitir que os cuente una pequeña historia de un pequeño pueblo del sur, de Andalucía. Me la sé de memoria, lógicamente, pero prefiero, si me lo permitís, leerla, con lo cual no habrá ninguna posibilidad de haber ninguna mala interpretación ni que yo cometa ningún error. Yo me llamo Pepe, tengo ahora 65 años. Estoy jubilado, he ejercido en mi vida la medicina, he sido 40 años en un hospital público, cirujano ortopédico y traumatólogo, y hice esto porque tenía que darle de comer a mi familia, pero mis verdaderas emociones, mis maneras de comportarme en el mundo vienen derivadas desde los 16 años, cuando Juan Bernabé, en un pueblo, como digo, del sur, Lebrija, en 1966 constituye al Teatro Lebrijano. Digo que le di de comer a mi familia, como ya estoy jubilado y tengo mi familia ya desarrollada, ahora también el resto de mi vida se lo dedicaré a ese ideario que me formó a mí de adolescente. En Lebrija, allá por el año 1966, empezó a aparecer el Teatro Lebrijano. Juan Bernabé reúne a un grupo de jóvenes estudiantes y trabajadores y realiza el primer festival de teatro español en la Navidad del 66
con 3 obras cortas de Fernando Arrabal, Antonio Boro Vallejo y Lauro Olmo. Previamente, en el 65, Juan hace teatro leído con obras de Arthur Miller, Albert Camus, Arrabal, en el centro parroquial de nuestro pueblo. Lo que inicialmente estaba motivado por una idea apostólica de enseñar al que no sabe de un seminarista, se va convirtiendo poco a poco en un compromiso humano, social y creativo como expresión de lucha para cambiar y transformar la realidad injusta que se vivía en este país. Necesito un poquito de agua. ¿Tenéis agua? Lebrija, un pueblo de unos 20.000 habitantes, la mayoría jornaleros y campesinos, el sur alejado de la cultura, la Andalucía profunda, con un alto porcentaje de analfabetismo. Muchos emigraban a Alemania para ganarse la vida. No hace falta decir que el poder político estaba en manos de unos cuantos ricos, la Iglesia católica y apostólica y el régimen franquista. El teatro lebrijano, antes Teatro Estudio Lebrijano, ya inscrito como grupo de cámara y ensayo, recorre los pueblos de su entorno con las obras que ensaya como y cuando puede y donde puede, la mayoría de ellas de autores jóvenes y noveles españoles y de otros ya reconocidos y muchos de ellos en el exilio. El compromiso de cambiar la realidad, luchar por las libertades y la democracia, se hace cada vez más fuerte en sus componentes. Nunca se profesionaliza y de forma colectiva decide qué obras se van a representar bajo la dirección de Juan Bernabé, que era el único, junto con José Luis Muñoz, un actor, que tenían capacidad y conocimientos a través de sus experiencias vividas recorriendo festivales españoles, pocos, e internacionales, donde vio y sintió lo que hacían compañeros como el Teatro Campesino de California, el Living, el Bread and Paper, el Teatro Arenas de Brasil, el Krzyków de Polonia y algunos más. Y aprendió de maestros y profesores del arte dramático como William Layton, Pepe Strauss, Renzo Casali y José Monleón, Pepe, hombre que desgraciadamente no vamos a poder contar con él en estas jornadas, porque está enfermo. De sus experiencias vividas en el Centro Dramático 1 de Madrid, que fue cerrado en poco tiempo por la censura de la dictadura. Pepe Monleón es una figura clave en la historia del teatro español, reconocido internacionalmente y que no ha recibido en España los honores que merece. Los demás componentes del grupo no teníamos conocimiento ni técnico ni teórico del arte de la interpretación. No conocíamos ningún método. Actuábamos de forma visceral, intuitiva e impregnándonos de lo que nos transmitía Juan Bernabé. No por eso estábamos exentos de la capacidad de comunicar, al menos en algunos espectáculos, según reconocía expertos y críticos de teatro de revistas como Triunfo, Primer Acto, Yorick y otras de aquel tiempo. Empezamos a recorrer Andalucía y sus pueblos, y también todo el territorio peninsular español y las islas. También representábamos en muchas ciudades, en sus teatros y en sus universidades. Conocemos a compañeros y algunos empiezan a ser amigos de combate, como Juan Margallo y su Tábano, Ángel Facio y sus Goliardos, César Oliva y su Teu de Murcia, los catalanes del Cátaro, el Teatro Universitario de Cataluña. Es muy largo. 4 páginas. Sí, sí. Sí, sí. No, de acuerdo. He visto que tenía pocas hojas, pero bueno, estaba ya calculando el tiempo. No tengo ningún inconveniente en interrumpir y luego seguimos hablando de forma coloquial y de forma funcional. Son 4 páginas. Claro, el problema es...
Si pudiese sintetizar... Claro, Claro, el es espíritu como no era que- venir a leer nada, Claro, el espíritu es era venir a hablar. de dialogar, de Pero si cambiar esto impresiones. Sí, sí. nada más que pretende decir que es el reflejo de todo lo que habéis hablado, Seguro, sí, pero concretizado simplemente en la experiencia de un pueblo del sur de 20.000 habitantes. Teatro Estudio Lebrijano tiene... está claro que... Muy bien. Está claro que forma parte ¿Este de... señor es el que tiene que dar la voz y quitarla? No. No, es que ha dicho muchas gracias. Lo que pasa es que... Pero es para como tiene- agilizar el debate, es que si no, no vamos a hacer nada. Le digo a la mesa Hay que tome muchas decisión. palabras pedidas. Me quedan 3 páginas y no tengo ningún interés en seguir si las que están aquí no tienen interés en oír. Otra cosa es que sea la más que este señor el que no quiera oírlas. No, lo que pasa es que si ocupamos 10 minutos cada uno, claro, no vamos a salir de aquí. No, nadie ha faltado para faltado. nada, ¿eh? Estoy a la disposición de la mesa. Yo diría que diga de palabra lo que está en los papeles y, claro, una intervención de más de 10 minutos dentro del público lo que hace es paralizar el diálogo. Bueno, Agilizarlo... agilizarlo, ¿no? ¿Puedo resumir Sí. 15 palabras? Sí, sí, claro que sí. Vamos a ver, el Teatro Lebrijano desarrolla desde el año 66 hasta el 78. Juan Bernabé muere en el año 72 con 24 años. Y la historia nuestra tan corta y tan breve fue intensa y siguiendo lo que nosotros considerábamos que teníamos que hacer. No hacíamos teatro por ningún tipo de presunción, ni de chauvinismo, ni de nada, simplemente lo hacíamos porque queríamos y nos sentíamos obligados a ello. Y creo que, aunque sea una historia muy corta, que desgraciadamente, y no pasa nada, se irá poco a poco refrescando, contribuimos de alguna forma a lo que es la historia del teatro independiente en este país. Voy a leer solamente una frase de Juan Bernabé, una frase que resume el ideario, Sí, ahora se lo diré. el ideario del Teatro Lebrijano. Y esto es un texto que no tiene más que la posible lectura. Y en nuestro futuro, porque vamos a seguir, solo perseguiremos la verdad. Necesitaremos valor para mostrarla, agudeza para quitar sus máscaras, arte para hacerla manejable, juicio para hacerla más eficaz y astucia para que llegue a aquellos que la puedan hacer realidad, los que luchan, los que trabajan. Gracias. Si a usted le parece bien, lo que sí nos gustaría es disponer de este documento para la web, sí. Sí, yo quería mencionar, a partir de lo que se ha planteado del Festival Cero de San Sebastián, la experiencia que significó una propuesta que quizás no se aborda suficientemente en la historia del teatro independiente. Fue la historia que hicimos el grupo Bululú, que entrañaba a partir del criterio de una formación sólida saliendo de la RESAD, plantear un grupo de teatro independiente, por lo tanto, plantearse una formación potente, experimental. En esos años nosotros montamos el mito de Segismundo, texto de Alfonso Sastre y colectivizado por lo que es el grupo, y lo llevamos a los festivales de Zagreb, Ljubljana y a Praga, a la Escuela de Arte Dramático. Estábamos en ese tiempo en la línea de Grotowski. Participamos en el Festival Cero. Iniciamos la amistad con Alfonso Sastre, que no se ha perdido hasta el día de hoy. Antonio y yo, Malonda, estábamos intentando hacer una versión resumida del Camarada Oscuro, que nunca se ha podido
representar, y le hicimos 2 homenajes en Hondarribia y lo último que se hizo en el San Juan Evangelista, y lo cerraron desgraciadamente. ¿Cuál era la opción que desde Bululú se planteaba? Era gente que se preparaba muy sólidamente, gente que formaba un grupo de teatro independiente y gente que se planteaba en la militancia política acceder al teatro comercial para actuar políticamente. Nosotros hicimos la encuesta Teatro Actor 74, los jóvenes actores y directores que salíamos de la RESAD visitando los cutre camerinos de los teatros de la gente del teatro comercial que estaba a años luz de nosotros, para empezar a comprender cuál era eso. Es decir, ese triple sentido de militancia política, por cierto, compañera, además del PCE y del PSUC, en Madrid por lo menos la mayoría la teníamos la ORT, el MC y la OIC. Porque, entre otras cosas, montamos la oficina de actores Atocha 32, que también significó cosas como la edición de este libro, que yo coordiné, o el hacer durante 5 años la distribución de espectáculos por todo el Estado, con una multicopista, la cartelería, la grabación, la producción, es decir, un experimento de 5 años autogestionario de hasta 13 compañías de teatro, distribución de libros políticos de ACAL, la obra de Lenin, de Marx, etcétera, y sobre eso pues es que nunca hemos tenido tiempo, Malonda y yo, de sentarnos y escribirlo. Pero quiero recordar, bueno, Alberto naturalmente hizo el prólogo de este libro, esa opción que era una vía consciente de una preparación sólida. Quiero recordar que en el 68 nos pusimos en huelga general indefinida en la RESAD, dando por incompetentes a todo el profesorado, y hasta que no nos contrataron a gente como William Layton, Roy Hart, Raymond Temkin, que venía del Teatro Laboratorio de Grotowski, no volvimos a clase. Es decir, hubo conscientemente ese triple nivel de actuación política, de actuación profesional y de actuación hasta llegar al 75 con la huelga general de todos los teatros, cines, televisión y demás. Esa vertiente quería recordarla porque quizás no está evidenciada suficientemente. Bueno, muchas gracias por la mesa. Siguiendo un poco la clasificación que has hecho al principio de la gente que vivió todo este periodo y la gente que ha visto los resultados, yo añadiría una tercera categoría, que es gente que ni siquiera habíamos nacido en la transición y vamos detrás, intentando entender, intentar desde otro paradigma totalmente diferente, político y social, intentar entender qué está pasando. Entonces, yo me limito a preguntar porque no tengo nada que contar hasta el momento. Así que tengo 3 preguntas que espero que sean cortas. Las respuestas que no sean muy... se puedan resolver pronto. La primera es Mercè ha hecho una mención a Dariofo, como a Dariofo, recuerdo, y no sé si podrías explicar un poco más cómo lo has vinculado al concepto de juego y de la festividad. La segunda es César de Vicente, que ha hablado como la diferencia entre la experiencia de los Goliardos y de Tábano, como diferentes ejercicios de conceptualización de las experiencias y diferentes trabajos estéticos, y me gustaría saber cómo, me interesa lo estético, ¿no? La diferencia estética entre estos 2 grupos. Y la tercera va dirigida a Inmaculada López, porque has hecho varias veces mención al concepto de teatro nacional, y no sé si está un poco vinculado a la experiencia gallega, porque has dicho una frase como diciendo que hoy en día, sin este tipo de experiencia de teatro independiente, el teatro nacional tendría otras connotaciones, ¿no? Creo que ha sido esa la frase, pero me pregunto realmente qué es el teatro español en este momento y qué podemos hablar de teatro nacional o si podemos hablar de un teatro nacional español. Entonces, no sé si esa categoría de teatro nacional en tu análisis está relacionada con el caso gallego, porque yo no tengo una respuesta clara o sea, me produce mucha inestabilidad el concepto de teatro nacional, eso era. Yo primero, respecto a esta idea de lo lúdico, que es fundamental porque el humor, ¿no? La herramienta, como una herramienta también casi terapéutica por la situación, y también esa recuperación del actor
antiguo, ¿no? O sea, Darío Fo hace todo un trabajo de recuperación de la comedia del arte. Aquí también hubo una línea de trabajo sobre la comedia del arte, pero el teatro independiente también recupera esa idea del actor creativo, la farsa, la sátira, elementos propios y tradicionales del teatro español. Y ya muy concretamente la relación directa de Darío Fo es con Comedians. Cuando Comedians está en Italia colaboran diversas veces, ¿no? Pero y al respecto me gustaría leer un texto de Cornago, de Óscar Cornago, que dice: los mismos nombres elegidos por colectivos como los Goliardos, Bululú, el Juglars o los Comedians hacen referencia a un modelo teatral centrado en la figura del actor como creador de una polifonía de códigos al estilo del viejo teatro de ascendencia medieval. Bueno, simplemente es esa idea de recuperar la festividad, el juego, el demiurgo, ¿no? Es toda esa idea. Respecto a la diferencia, yo los he puesto como un poco paradigmas de los extremos dentro de lo que sería el teatro independiente, ¿no? Los propios nombres ya indican mucho. Los Goliardos tiene que ver con una tradición así cultural, literaria, también actoral. Tábano parece directamente un animal que no deja tranquilo a nadie, ¿no? E incluso es molesto, ¿no? Quiero decir que esto ya indica, incluso el campo semántico también indica mucho, ¿no? Luego la trayectoria de los Goliardos procede directamente del teatro universitario, de un posgrado, ¿no? Y luego se independiza, digamos así, y es quien va generando la definición de teatro independiente, quien va estableciendo qué criterios son, más o menos esto, ¿no? Y por tanto, en realidad su trayectoria yo creo que podría ser un teatro experimental, teatro de vanguardia, y no necesitaría el marchamo de independiente. Habría que discutir mucho de por qué es necesario en ese momento introducir ese elemento. Pero en todo caso, la trayectoria es experimental y los montajes que realiza se hacen de acuerdo a lo que son los parámetros de la estética experimental. En cambio, Tábano, y finalmente, como característica de los Goliardo, hay algunos sociólogos como Alfonso Ortiz que ya definen que existe en España en los años 70 una clase media. Es evidente que los Goliardos quieren a ese público, ese nuevo público, y de hecho su trayectoria, la manera de dirigirse y los planteamientos que hacen teóricos claramente están definiendo una relación con ese nuevo público. En cambio, Tábano, o la mayor parte de los miembros de Tábano, están politizados, ha habido un proceso de toma de conciencia militante en la mayoría de ellos, y eso arrastra a que el grupo trate de hacer una especie de trabajo estético vinculado a lo que son los lenguajes populares, a lo que son los lenguajes militantes también, del movimiento obrero, etcétera, etcétera. Y eso les lleva también a buscar un público así, ¿no? Entonces la trayectoria es esta, ¿no? Desde Castañón a 70, pero cambio de tercio también, y hay, por ejemplo, el Mockingbird, que no se pone en escena, pero está también pensado, de Peter Weiss, que es la obra justamente más de comedia dura, pero comedia al fin y al cabo, ¿no? Pero sobre todo muy visible, muy clara, ¿no? Ese tipo de lenguaje es el que lleva, y en ese sentido son bien claros. Por ejemplo, la sala de los Goliardos es una sala de ensayo, fundamentalmente. La sala de Tábano, la que se convierte luego en el Gallo Vallecano, el grupo que se convierte en Gallo Vallecano, es una sala vinculada a la cultura popular, se hace cerámica, se hacen talleres de todo tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso define muy bien la trayectoria, ¿no? Porque llevo un par de años muy centrada en el tema de los teatros nacionales y de lo que es el teatro nacional y todo eso. Entonces, de hecho, lo traje un poco aquí porque justamente veo que hay un vínculo, precisamente por el momento en el que surge todo esto. Como sabes, pues hay dos acepciones fundamentales del concepto de teatro nacional, ¿no? Una de ellas es, digamos, la más institucional, incluso como edificio, ¿no? Que es un teatro nacional, es ese lugar donde se hace pues, el teatro canónico, por así decirlo, incluso con una idea de repertorio.
El otro concepto de teatro nacional es una idea un poco más difusa, pero también a la que todos sabemos a qué nos referimos con teatro nacional, ¿no? Pues el teatro que define, entre comillas, una nación. Y evidentemente hay una relación entre las dos cosas, ¿no? El teatro que define una nación se hace normalmente en los teatros nacionales. Todas las grandes naciones del mundo tienen teatros nacionales, ¿no? Francia tiene sus teatros nacionales, que es su Comédie Française, España tiene su teatro nacional, Inglaterra tiene su teatro nacional, todo el mundo tiene su teatro nacional. ¿Por qué pongo en relación yo el teatro independiente con el teatro nacional? Y sin entrar, ya sé, la palabra nacional ya sé que crea además pues, pruritos, ¿no? En general. Lo pongo en relación porque precisamente me parece muy interesante pensar en que toda esa politización en la que además se veía claramente el posible final de la dictadura y la necesidad de construcción de un Estado nuevo, en Portugal es muy bonito, le llaman bastante o Estado Novo, ¿no? Todo eso lleva a una reflexión sobre lo que ha de ser el teatro que defina esa nueva nación, que será una España nueva posterior a la muerte de Franco. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo justamente el proceso de la transición con el proceso de gestación de unas nuevas políticas culturales va a dar lugar a esa definición. Tanto desde el lado institucional se crea un nuevo concepto de teatro nacional a través de los centros dramáticos, pensando en pequeños teatros nacionales, producto de una descentralización que se copia de Francia y que procedía justamente de los movimientos de teatro político y teatro radical anteriores a los años 50 en Francia, que nosotros copiamos ese modelo por proximidad en realidad. Pues eso se crea en España y justamente en Galicia, en Cataluña, etcétera, se genera de repente esas instituciones que dan sentido a una teorización y a una práctica teatral con sentido nacional, que es el teatro gallego, el teatro nacional de Galicia, que es el teatro de Cataluña, el teatro nacional de Cataluña, etcétera. Entonces, en ese momento tiene un sentido interesante, que es, vamos a construir el teatro nacional, tanto de las naciones vinculadas a la España de las autonomías. Pensad que en este momento también es justamente cuando se genera ese concepto de las autonomías, porque estamos, en algún sitio se dice, no sé si eras tú justamente, que el teatro independiente es una primera experiencia federalizante, está federado realmente, ¿no? Y se organizó así justamente. Pero lo que me parece interesante es, en ese momento tiene su sentido, ese concepto de lo nacional, ese concepto del teatro nacional, ese concepto de lo nacional vinculado con las autonomías y con su propia gestión cultural, porque la cultura y la gestión de la cultura está precisamente desviada a través de los estatutos de autonomía. Vale, ¿qué pasa ahora? Porque no son pocos los politólogos que determinan que ya en el momento de los años 60 y 70 muere el concepto de Estado-Nación. ¿Cómo ajustamos el concepto de teatro nacional que define las historias del teatro de todo el mundo? Cuando uno abre un libro de historia del teatro, es el concepto de teatro nacional el que lo guía. ¿Qué pasa cuando se muere el concepto de Estado-Nación? Se van a morir con él todas estas etiquetas, estos conceptos que vinculan determinadas producciones culturales al concepto de nación. Entonces, me parece muy interesante ver qué es lo que está pasando ahora, no tanto lo que pasó en los años 60 con todos ellos, sino lo que está pasando ahora, porque justamente, y aquí aparece la cuadratura del círculo, resulta que el considerado teatro alternativo, teatro independiente de hoy, el teatro, yo creo que el postdrama, fundamentalmente porque huye del concepto de la lengua, del idioma, que es lo que, lo que se vincula en todas partes con el concepto de teatro nacional, huye conscientemente del uso de la lengua y se desnacionaliza y se internacionaliza. Entonces, yo mantengo un poco mi posición teórica, es que esto ya no tiene nada que ver con el teatro independiente, evidentemente, pero te lo cuento igual, ya que lo preguntas. Mi posición teórica es que estamos un poco en el inicio de la muerte del concepto de teatro nacional y vamos camino de una probable internacionalización del teatro, que era un poco el sueño comunista. Quiero añadir una cosa, ¿eh? El teatro, si tiene alguna realidad, es en la ciudad. Cada teatro existe en una ciudad. Entonces, la idea de teatro nacional forzosamente es una idea que no se ajusta a la realidad del teatro. ¿Y qué es literaria?
Y que forma parte de lo institucional, pero en el fondo el teatro forma parte de las ciudades. Es el teatro que se hace en Madrid, en Barcelona, en Valencia o donde se haga. El teatro es eso, y en la lengua que se haga será en la que el público quiera verla. Perdóname el rollo, me pillaste en el momento. Hay una palabra No, bueno, una cosa es que en esto que acabáis de decir, yo creo que en aquel momento el teatro que estos grupos independientes utilizaron para empezar a trabajar en España fue precisamente el teatro que se hacía en el extranjero. Porque en aquel momento se conocía mucho más del teatro que se hacía en el extranjero, en España, de lo que se conoce ahora. Ahora ha habido movimientos como el teatro documental en Inglaterra o como los movimientos postdramáticos en Europa que no se conocen en España o no dan lugar a un movimiento en España. Pero en aquel momento, lo que tú has dicho, o sea, el living, el teatro campesino, Peter Weiss, eran importantísimos para la gente que estaba en el teatro en aquel momento. Y era el modelo. Y ese modelo se transmitía a través de las publicaciones de las revistas que había en aquel momento y sobre todo esas obras que se publicaban, por ejemplo, en primer acto, eran las obras que hacían los grupos y las cogían directamente del primer acto o de una colección que hicieron Miguel Bilbatúa y que en Cuadernos para el Diálogo, una colección de teatro que sigue siendo una colección de obras fundamentales en aquella época en que además todo el teatro fue la época más brillante, aparte, si queréis, de la primera vanguardia, el más brillante de todo el siglo XX. Fue el momento de las grandes compañías, de Peter Weiss, como autor, ¿no? Otro tema que había entonces, que era fundamental, era la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam en España era ir contra los americanos, que nos estaban apoyando a Franco a machacarnos allí, ¿no? O sea, que hay todo un movimiento de este tipo que luego dará lugar, o casi simultáneamente, al nuevo teatro en España, donde aparecen ya autores españoles que sobre la base de aquellas obras y sobre la base del teatro del absurdo que entra en ese momento, pues efectivamente empiezan ya a escribir sus obras propias adaptadas a nuestra situación. Pero hay que verlo dentro de esa marea que hay en ese momento en España, de que el teatro debe ser radical y está hecho para cambiar el mundo, ¿no? Cosa que ahora, hablando un poco de ahora, pues efectivamente muchas veces se dice que el teatro no va a cambiar el mundo. Eso es lo que se dice ahora. Y bueno, efectivamente parece por ahora que llevan razón, ¿no? Pero bueno, siempre podemos decir, como dice Nicholas Hitner, ¿no? Que el director del National en Inglaterra, ¿no? Dice, bueno, pero cambia la mentalidad de la gente. Me ha parecido muy interesante esta aportación porque realmente fue muy fluida la relación con los grupos de fuera y el Living visita España en pleno franquismo. Y, por ejemplo, un episodio muy poco conocido es que Bretan Puppet vive en Canet de Mar durante 6 meses, ¿no? Entonces, había mucha fluidez. También, claro, las ideas de Artaud, ¿no? Eran muy valoradas. Había muchísima fluidez y también los grupos actuaban muchísimo fuera. Es decir, había un trasvase muy intenso. Lo que dice, la importancia de las revistas, ¿no? Totalmente, absoluta. El primer acto, Virginia, todo. Sí, es que en mi generación es impensable esto. Es decir, para mí, yo que me dedico a esto, yo no me leo las revistas como se leían en aquel momento, ¿no? Y buscando, estaban ávidos de conocer y eso se perdió ya.
Bueno, hubo el intento del público en los 80, pero eso duró lo que duró. Pero era la continuidad de este planteamiento. Palabra. Buenas noches a todos. Estoy de verdad encantado ayer y hoy de que unas gentes más jóvenes que algunos de nosotros que hemos estado en el Teatro Independiente participando de una manera intensa, nos vengáis a trasladar una concepción específica de cómo veis vosotros el Teatro Independiente, bastante más jóvenes y expertos en algunas materias teatrales. De verdad, sinceramente, os agradezco vuestra presencia. Sin embargo, sí quiero entrar en debate porque hay unas cifras que es 1962-1980. Y entonces escucho aquí referencias, primero con Enric, que habla del teatro de calle como un elemento importante del proceso del teatro independiente. No es cierto. Si hablamos de un periodo histórico del 62 hasta el 80, el grupo más importante del teatro de calle y casi el primero y con una potencia tremenda, que es Comedians, es ya prácticamente del 70 en adelante y realmente establece relación fuerte con el entorno del resto del territorio, pues a la altura del año 74, justo cuando se crea Estudio de Teatro, que es cuando empiezan a aparecer en Madrid, en otros lugares y demás. Luego viene la FIRA, aprovechan una serie de espectáculos, una de las cosas. Vinculado a eso, alguien ha dicho, ya no me acuerdo cuál, que era el vincular el dominio de la calle, porque el ir a la calle para controlarla. Ese es un proceso que es casi posterior en los últimos momentos del teatro independiente, la etapa Fraga, pero mira, curiosamente también os voy a decir las historias que nos han ocurrido a todos en Madrid, en Vitoria, en Barcelona, en otros que nos hemos encontrado en los años 80, hablo del 80 al 85, cuando hemos estado de gestores de un teatro, de alguna de las cosas en que ese concejal, ese diputado, ese no sé qué, ha dicho, la calle es mía y aquí es la historia. Es decir, hay una anécdota muy concreta de un vicealcalde de Madrid, en la etapa de Tierno Galván, que deniega la actuación de Comedians porque la Plaza Mayor es suya. Quien lo propone es Javier Estrella, gran amigo de Comedians, y un año más tarde, ese mismo le llama a Javier Estrella y le dice, oye, por favor, ese espectáculo que acabo de ver que se llama un grupo Comedians, no sé qué, no sé cuántos, por favor, traedlo a ver si lo traéis. Esa anécdota me ha ocurrido a mí en Vitoria, a otros en Sevilla, a otros en otro sitio, es decir, algo muy común. Y se procede justamente en aquel tiempo de confusión principal a finales de los años 70 y de salida de libertades por todos los sitios y de expresiones de todo tipo, y se sigue produciendo en los años 80. Era una definición, es decir, el teatro de calle en todo el proceso de formación del teatro independiente no aparece. En la encuesta no hay prácticamente ningún teatro de calle. A propósito de la encuesta os puedo también decir que la hace Goliardos, la indica Goliardos, de acuerdo con la revista de Primer Acto, con Monleón específicamente, pero que a duras penas se llega a conseguir. Goliardos en aquel tiempo era el grupo que más viajaba, que más itineraba, tenía su propia furgoneta, tenía unos medios de producción, era el que todavía, y gracias a eso se montó un poco el mercado del teatro independiente. Y ¿dónde me iba? Perdón, que se me ha ido el santo al cielo. Sí. No quiero hablar específicamente de Goliardos, ni quiero hablar de Tábano, ni quiero hablar... No, sino de la encuesta. En el año 69, cuando estaba a punto de finalizarse, había 173 grupos. Los 27 últimos fueron introducidos a calcetín.
Es decir, el grupo parroquial de no sé dónde. Si veis incluso las últimas cifras, veréis a la mayoría de los grupos, había algún grupo de una cierta entidad, pero simplemente por una cuestión, porque la cifra mágica de los 100, para que pareciera a efectos exteriores de toda la historia. Hasta esos pequeños detalles que tienen que ver no con los Goliardos, sino que tienen que ver, porque ya estoy viendo caras, tiene que ver con el teatro independiente en general. Segunda cuestión. Siento haber llegado tarde, pero acaba de decir Inma que Mercè habla de federación del teatro independiente. Tampoco. El federalismo en el teatro independiente apareció cuando aparece el federalismo en la política y aparece inmediatamente, prácticamente después, y se empieza a consolidar a partir del año 77 aproximadamente. No antes. Antes no hay prácticamente, hay organizaciones que hablan del teatro independiente en unas cosas y otras. Simplemente que es una opinión vivida y por eso os la traslado. Estoy encantado con la participación de Enric en la medida en que es la que más decir. Dejémonos de darle tantas vueltas al teatro, al término. Dejémoslo en que es, como has dicho, el práctico, útil y simplemente, porque el teatro independiente englobó tantas variantes estéticas de forma de producción. Todas, porque se estuvieron probando todas, unas en unos sitios, otras en otros, en algún sitio una, otra y otra distinta, que no hay manera de englobar bajo ningún término toda la línea y las líneas que se marcaron hasta que después se fueron concentrando y después hasta que se fueron concentrando, digamos, entre el 70 y el 75 y hasta que volvieron a estallar, porque entonces ya se abrió el campo de la censura, se abrieron otros límites concretos y comenzó a estallar en el año 75 hasta los años 80, donde se ha definido de una manera, no sé por qué, donde ahí se acaba el teatro independiente, porque hubo unas conversaciones en Escorial. No es cierto, el teatro independiente no se acaba. Siguen muchos grupos de teatro independiente que ya no se nombran como tales, pero con los mecanismos creados por el teatro independiente y han continuado hasta hace muy poquito. Hasta hace muy poquito las trayectorias de ciertos grupos que luego ya se han comenzado a instalar en salas, se han comenzado, y evidentemente historia. Y la última, yo creo que Inma debes corregir bastante tu teoría de las vinculaciones del teatro independiente con el teatro nacional, porque no, desde mi punto de vista no tiene ni pie ni cabeza. Primero, la terminología, desde el término independiente, el independiente no la hereda ni del teatro argentino, ni del teatro chileno, ni de las experiencias del teatro de guerrilla de Brasil, ni siquiera de las experiencias de los distintos grupos europeos o americanos. Se lo inventa el término. La gente del teatro independiente se inventa el término o se acoge bajo ese término sin a veces tener ni puñetera idea, más que en todo caso nunca visual, directa, sino solamente libresca, a través del primer acto, como bien dice David. A través de eso es donde se conocía, porque prácticamente no se conocía nada más. El teatro chicano jamás actuó aquí. Por ejemplo, la única, sí, actúa una vez nada más, en el año 77 o el 78 en el Festival Internacional de Vitoria, de puñetera casualidad. Sí estuvo, y el impacto fue relativo, los famosos americanos, Judith Malina y esto. Judith Malina y Julian Beck. Sí, un impacto menor en el 89, pero los impactos de las venidas posteriores, una de ellas en el Saló de Diana y en Madrid, fue horroroso, porque los dos espectáculos que trajeron, uno al Festival Internacional de Teatro, del Teatro del Fil, que se hicieron dos, uno en el año 75 y otro en el año 76, también estuvo con otro espectáculo, algo que tenía que ver el título con el dinero, y fue un espectáculo realmente horroroso desde el punto de vista teatral, del dominio de la herramienta, y el del Saló de Diana, ¿para qué te quiero contar? O sea, las influencias y toda la historia, es decir, escasas simplemente porque la información, prácticamente el único sitio que existía era la revista de Primer Acto, en menor nivel en Yorick, y para de contar.
porque sí, tiene razón David parcialmente, me parece, yo le doy razón, en la medida en que los primeros grupos de teatro independiente sí escogieron muchos textos porque prácticamente no conocían otros lo que se publicaba. Y hay casos de un autor argentino o de otro de no sé dónde, que es que se hacía historias para ser contadas o no sé cuántos, lo hicieron 20 y tantos grupos, se las pusieron en escena. No se tenían referencias textuales, al margen de que después, un poco más tarde, una serie de grupos en concreto también empezaron a trabajar de otra manera. Curiosamente, algunos que trabajaban en el sistema de creación colectiva colaborando con autores, pero otros muchos denegando el factor de la autoría como un elemento importante, el valor del texto como un elemento importante, como es el caso de Goliardos con su enfrentamiento concreto, no digo de Goliardos, sino de Ángel Fadio, con un montón de autores teatrales de este país, porque los ponía a caldo, en concreto. Y hablo de la teoría en concreto que planteabas tú. No hay un vínculo de ese nivel del teatro independiente con el Teatro Nacional, salvo que tú lo veas en particular en Galicia. No lo hay en ninguno de los otros sitios, ni en lo que llamamos Castilla y en general, ni siquiera en Cataluña. Te ruego que lo revises. Perdón, porque tenemos que ir acabando. Si quieres, tenemos que ir acabando, Mercé, dar la respuesta y mañana continuamos, ¿vale? Bueno, quería dos intervenciones muy cortas. Sí. Muy brevemente, sus palabras muy sabias y que le agradezco. Comediantes, es verdad, empezaron haciendo teatro de sala y verdaderamente cuando hacen teatro de calle, ellos van a Italia a los festivales de teatro in piazza y luego van a Venecia y a Aviñón, y verdaderamente cuando empiezan es en el año 80 en Tárrega, que convierten un pueblo de 10.000 habitantes. Bueno, pero verdaderamente cuando hacen una fiesta en la calle alucinante es allí. Pero el Sol Solet es anterior. Claro, sí, y Dimonis. Sí, pero digamos, sí, cuando verdaderamente toman posesión de la calle es en Tárrega, posesión. Y la segunda, solo, que verdaderamente el teatro independiente, desde mi perspectiva, sirvió para crear escuelas. Ya está. Yo simplemente un par de aclaraciones. Cuando yo pongo en relación el teatro independiente con otros teatros radicales del mundo, evidentemente no quiero indicar que el teatro independiente tuviese que conocerlos, simplemente que como analista posterior del fenómeno, pues hay elementos concomitantes, por suerte, ¿no? Porque eso significa que el teatro independiente no es un tipo de teatro ideológico que se está vinculando con un montón de movimientos internacionales que además ni siquiera tienen lugar al mismo tiempo, tienen lugar anteriormente y posteriormente en otros muchos sitios. Me parece una obviedad de la teoría y la historia del teatro y de cualquier otra cosa. Y sobre el tema del Teatro Nacional, bueno, usted es muy libre de pensar y de opinar lo que quiera. Ya dije que cuando nombramos la palabra nacional, suelen surgir todos los pruritos, pero si intentamos desvincularnos de ese tipo de ideas, pues es evidente que el teatro independiente tiene una vinculación con una idea de lo que debe ser el teatro español, igual que en otros lugares de España tiene una vinculación propia del propio momento en el que surge, con lo que debe ser el teatro propio de esos otros lugares de España. Allí donde hay una conciencia política nacional tendrá que ver y donde no, pues no. Lo que sí que es verdad es que del teatro independiente, y sus gestores dan cuenta de ello, surgen los teatros nacionales en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco y en la propia España, porque no podemos olvidar el vínculo que tuvieron dirigiendo el Centro Dramático Nacional algunos de los artífices del teatro independiente, solo eso. Para terminar, solo que la fecha de 1980 responde un poco a las conversaciones del Escorial, donde muchos grupos se reúnen y un poco dan por finalizada esa etapa, ¿no? Simplemente responde a esa. Bueno, muchísimas gracias. Mañana hay otra mesa redonda por la mañana y os invitamos a que asistáis. Y gracias por vuestra asistencia.